¿Qué es lo permanente en la Iglesia y lo que admite el mundo de hoy? ¿Cómo situar a la Iglesia en una sociedad tan secularizada? Quiero hablar desde la esperanza. Recuerdo que en mi vida he tenido momentos muy hermosos y ciertamente que el más hermoso ha sido el poder saber que Dios me ha creado por amor. Ese es el más hermoso. Y dentro de este ser creado, con lo que soy, con mi fragilidad, mi debilidad, mi pequeñez, pues ciertamente mi familia, mis padres. Ellos tuvieron momentos duros y difíciles, tuvieron que salir de la zona vasca porque mis padres trabajaban en Amurrio, en Álava, no por otra razón, sino porque se quedaron sin trabajo. Y se convirtieron en emigrantes y comenzaron a ir de un sitio a otro hasta que llegaron. Yo aún no había nacido, sí, mi hermana la mayor, somos 3 hermanos, una hermana casada con 5 hijos, una hija de la Caridad, que ahora está de consejera general en París, y yo, pues si soy arzobispo, no me lo creo, en muchos momentos me parece algo puramente gratuito y dado por el Dios bueno y bondadoso. Y entonces cuando llegaron al pueblo donde yo después nací, recuerdo que mi madre siempre nos contaba algo que a mí me llenaba el corazón. Llegaron y entonces fueron a visitar al alcalde, el alcalde se echó a llorar porque les vio que iban pues con un atillo, con mi hermana de 9 años, los otros 2 hermanos no habíamos nacido, ellos delgaditos, estaban buscando trabajo. Y entonces lo primero que hizo el señor Flores fue llamar al pastor y decirle: tráete la oveja mejor que haya en el rebaño para que entregues a esta niña y sus padres la puedan alimentar. Y así nací en una familia muy sencilla. El hijo del carpintero, mi padre era carpintero, claro, el verdadero hijo del carpintero que es Jesús, en el que tantas veces me fijo y al que tantas veces ruego, pues me enseña también a saber aquello que es necesario vivir en la sociedad en la que vivimos. Y la sociedad en la que vivimos sabemos que tiene momentos a veces muy gozosos, otras veces no tanto, también dolorosos y a veces muy dramáticos. Pues bien, en esta sencilla presentación quería deciros que cuando estuve con el Papa San Juan Pablo II en una conversación de 20 minutos y después en una comida, yo fui tan osado que le pregunté qué era lo que más le preocupaba. Y entonces él me miró y con aquella ironía propia de un polaco que tenía, por así decir, ganas de conquistar el mundo para Cristo, me dijo: lo que más me preocupa, y así entristecido me lo dijo, es el relativismo que hay en la sociedad. Ciertamente que el Papa Juan Pablo II, como dicen muchos historiadores, es el que hizo que cayera el muro del comunismo. Y entonces tenemos también a Benedicto XVI, que fue el Papa que luchó contra el relativismo. Y ahora tenemos al Papa Francisco, que como así también le pregunté, que tenía que ver la Evangelii Gaudium con Evangelii Nuntiandi, y me dijo: eso es lo que a mí me hizo un gran bien, la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, y yo quiero ahora que el Evangelio lo anunciemos con gozo. Bien, son 3 papas que sin duda pues manifiesta la fuerza del Espíritu en medio de la sociedad, en medio de la Iglesia, y cada uno de ellos, como sucesores de Pedro, nos están dando, por así decir, con esa batuta de lo que es ser sucesor de Pedro, lo que significa seguir a Cristo y seguir siendo verdaderos y auténticos miembros de esta Iglesia esposa de Cristo. Y leo un texto que a mí me hizo mucho bien del Benedicto XVI cuando habla del relativismo. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos años? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento?
La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, sigue diciendo, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva de cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Recuerdo que en una ocasión, haciendo la visita pastoral, me encontré con un grupo de jóvenes y todos iban con todas estas filosofías actuales o modo de pensar actual, de tal forma que allí yo no tenía, por así decir, ninguna autoridad. Ellos hacían referencia a otra autoridad. Ciertamente que en muchos momentos los profesores de filosofía pues viven de estas fuentes del relativismo. Y entonces me decían, la Iglesia no es progresista porque no admite el aborto, no admite los matrimonios X, no admite esto, admite lo más allá. Y recuerdo que había una chica muy vivaracha, con carácter de líder, que era la que estaba, por así decir, al estilo de los líderes, pues llevando adelante a este grupo, se me enfrentó. Y entonces yo la dije, mira, yo solamente quiero decirte una cosa. Yo no sé a quién seguirás tú y a qué maestro seguirás, pero yo sigo a un maestro que no defrauda, y este es Jesucristo. Yo te invito a que vivamos de esta manera. Verás que serás más libre. Porque claro, estás imbuida por el pensamiento único, por lo políticamente correcto, que es la nueva forma de expresar el relativismo actualmente. Recuerdo que aquella joven, no sé después lo que habrá sucedido, pero siempre la llevo en mi oración, porque creo que es un momento importante, al menos mostrar que mi único maestro es Jesucristo. Los demás maestros pasan. Las ideologías quedan totalmente perdidas en el mar de la duda, en el mar de la desesperanza, de la desilusión, de la amargura. Y por eso yo creo que hoy es muy importante, ante todo y sobre todo, reconocer, o al menos así, yo lo quiero proclamar, que Jesucristo es el único y el mejor maestro. Bien que se lo dice a sus discípulos y a Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso tenemos un gran reto, y el Papa Francisco así nos lo dice, y nos lo dice permanentemente, que salgamos, que vayamos, que anunciemos, que no nos dejemos, por así decir, pues opresivamente llevar por aquello que nos pueda dejar centrados en nosotros mismos o incluso en nuestras sacristías, sino que salgamos para anunciar a este único Maestro que es Jesucristo, que es el único liberador y salvador. Ahora bien, dentro de este relativismo, del que sin duda pues se ha visto muchas veces imbuido y se ve muchas veces imbuida en la sociedad, se ha convertido en el problema central de la fe en la hora actual, porque incluso ha llegado también a aquellos que somos cristianos, que nos dejamos a veces llevar por esas dudas, por esas instancias, por aquello que sin duda cuando decimos y creemos en algo nos dicen no seas tan dogmático, porque sí te conviertes en un fundamentalista, etcétera, etcétera. El relativismo aparece en muchos momentos también a nuestro alrededor
en una aparente democracia, y no es verdad. Y no es cierto, porque una sociedad es liberal, quiere ser una sociedad única y a la que todos hemos de seguir, pero está fundamentada muchas veces en el relativismo. Y a veces se cree que esa es la única forma de poder anunciar hoy que si tenemos algo en común es aquello que impera desde ese relativismo donde todo vale y donde todo, en definitiva, lo que uno haga es bueno porque lo desea y lo quiere. Ahora bien, ¿a qué nos está llevando esto? Y ahora estamos viendo una nueva cara del relativismo, así me parece a mí. Es el New World Order, el nuevo orden mundial. Esto es sintomático cada vez más. Y esto se está viendo a veces a través de los medios. Ya los niños y los jóvenes y los adultos, y yo estuve hace poco en Mozambique, todo el mundo ya lleva su móvil. Todo el mundo ya sabe hacer un selfie. Todo el mundo sabe inmediatamente dónde tiene que meterse para ver qué es lo que me dicen los demás. O al menos cuál es lo que se está cociendo en la sociedad. Todo el mundo entonces a veces no se tiene, o falta a veces esas relaciones, y esas relaciones mutuas, porque, como he observado hoy, después de comer, en un matrimonio, el uno estaba con su móvil y el otro con el suyo, y no estaban hablando, estaban comunicándose en esos WhatsApp o en esos Facebook o lo que sea, estaban comunicándose con los demás. Esto lo estamos viendo incluso también en los mismos jóvenes, en los que cuando se reúnen, incluso en el botellón, cada uno está en un rincón, si bien todos en torno tal vez a una botella, pero siempre utilizando no la relación mutua, sino el aparato, que es el que parece que uno tiene que vivir como fuera de la realidad, viviendo en muchos momentos en una situación puramente virtual. Esta es una realidad que se da. Pero ¿qué es ese nuevo orden mundial en el que nos quieren influir? Ciertamente se quiere llegar a un gobierno mundial, a una sola economía mundial y a una sola religión mundial. O sea, el relativismo nos está llevando a eso. Mejor dicho, todo eso está fraguado ya desde el momento en el que ha habido una tierra de cultivo que ha sido y que se está promoviendo y cada vez más. Basta que uno diga una idea que contradiga aquello que se piensa a nivel mundial, que eres un hereje social. Es más, te pueden hasta meter en la cárcel. De ahí en muchos momentos cualquier frase que nosotros como obispos podemos pronunciar, o el mismo Papa, o un sacerdote, o quien sea, si contradice esas leyes que impone el nuevo orden mundial, eres una persona que no va con el pensamiento único y no eres políticamente correcto. Esto es así. Y por eso existe muchas veces el miedo. Y claro, la misión es audacia. No es ofender a nadie, porque no hay que ofender, pero sí que la verdad tiene que anunciarse. Porque Jesús dice, yo soy el camino. Y el camino es aquel que nos muestra que Dios me ha creado, que Dios es un ser personal, que Dios me ama, que Dios me ha salvado en Jesucristo, que el Espíritu no abandona, que siempre está entre nosotros, que no hemos de temer. Y claro, todo esto contradice otra forma de pensamiento, y esa otra forma de pensamiento es que tiene que haber un control absoluto de la humanidad. Y entonces la economía, vemos por dónde va, e incluso también qué se quiere hacer de la religión, y se está imponiendo la nueva era como una forma de vivir la religión. A veces también observamos las crisis que se están dando, porque del caos sale el orden, suelen decir algunos, y estamos observando también por dónde se va destruyendo poco a poco todo aquello que son los valores. Claro, me estoy fijando en esta parte negativa, por así decir, pero que se da, y basta una relación personal
Y a mí me gusta hablar mucho con los jóvenes personalmente o personas que van a casa, y entonces estoy viendo un gran drama. Y están buscando. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan la fuerza de alguien que se sienta en el corazón, porque lo demás no me llena, ni lo económico, ni en una sociedad donde se buscan muchos métodos de felicidad y que no lo consiguen. Yo el otro día lo veía, estuve con 300 jóvenes rezando, mientras otros muchos jóvenes estaban en la carpa, miles de jóvenes, pues en torno a una botella o, bueno, a la droga o lo que sea, ¿no? No los juzgo, pero sí que les quiero anunciar. Y con aquellos jóvenes que me reúno una vez al mes, los primeros viernes, en la capilla de San Fermín, pues yo veo que salen de ahí en el momento en el que rezamos, se pueden confesar, renuevan su vida. Y yo me pregunto, ¿y todos los demás, que al día siguiente igual me encuentro con ellos por la calle y me saludan, ¿y qué tal lo has pasado? Estoy derrotado. Pero hombre, ¿no has encontrado allí la felicidad? No, no la he encontrado. Y todo eso, claro, está con las influencias propias de un humanismo sin Dios. Ya lo decía el Papa Benedicto, un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Y ahí es donde tenemos el gran reto nosotros los cristianos, de anunciar a un Dios con la palabra, con los gestos, con el testimonio, y sobre todo comunicar que sí, que tenemos una autoridad, como le decía aquella joven, que supera a todas las demás. Y esa es la de mi maestro, que es Jesucristo. Pues bien, en este nuevo orden mundial, entonces lo que se pretende también, en muchos momentos, es una integración de todas las religiones en una sola. Y esto se procura de una forma o de otra. Bien, ¿cómo? No sé si se logrará, pero al menos es como un intento. Y ya digo, una de las corrientes que han influido muchísimo y que también lo decía Benedicto XVI, es la nueva era, la New Age. El relativismo dice, a fin de cuentas, en un racionalismo que declara a la razón en el sentido kantiano incapaz del conocimiento metafísico, la nueva fundamentación de la religión tiene lugar por un camino pragmático, con tonos más éticos o más políticos. Y por tanto, hay una respuesta conscientemente antirracionalista a la experiencia del lema «todo es relativo», que se reúne bajo la pluriforme denominación de New Age, la nueva era. Al igual que la gnosis antigua, sigue diciendo, esta solución se considera en sintonía con todo lo que enseña la ciencia y pretende. Además, valorar los conocimientos científicos de cualquier género, biología, psicología, sociología, física. Al mismo tiempo, sin embargo, partiendo de estas premisas, quiere ofrecer un modelo totalmente antirracionalista de religión. Una moderna mística en la que lo absoluto no se puede creer, sino experimentar. Dios no es una persona que está frente al mundo, sino la energía espiritual que invade al todo. Es como esa nube sin consistencia. Y entonces sigue diciendo, religión significa la inserción de mi yo en la totalidad cósmica, la superación de toda división. La redención está en el desenfreno del yo, en la inmersión en la exuberancia de lo vital, en el retorno al todo. ¿Y quién es ese todo? Se busca el éxtasis, la embriaguez de lo infinito que puede acaecer en la música embriagadora, en el ritmo, en la danza, en el frenesí de luces y sombras, en la masa humana. Y concluye, pero ante todo, si la sobria ebriedad del misterio cristiano no puede embriagarse de Dios, entonces hay que invocar la embriaguez real del éxtasis
cuya pasión arrebata y nos convierte, al menos por un instante, en dioses, y nos deja percibir por un momento el placer de lo infinito y olvidar la miseria de lo finito. Cuanto más manifiesta sea la inutilidad de los absolutismos políticos, tanto más fuerte será la atracción del irracionalismo, la renuncia a la realidad de lo cotidiano. Hasta aquí Benedicto XVI, que hablaba concretamente cuando era cardenal en México. Y es que cuando la razón se nubla, la fe se difumina. He partido de aquel encuentro que tuve con el Papa San Juan Pablo II, a mis 48 años, recién ordenado obispo por él. Y entonces me dijo, estoy preparando una encíclica que va a tratar de la unión de la fe y la razón, fides et ratio, porque la razón no puede ir separada de la fe, ni la fe puede tampoco sentirse marginada por la razón. Cuando la razón se nubla, la fe se difumina, y cuando la fe brilla, la razón se ilumina. No son disquisiciones más o menos fantásticas para demostrar un no sé qué de la vida. Es la experiencia que nadie puede ni diluir ni destruir. En mis años de juventud recuerdo con mucho cariño y añoranza las clases magistrales de los profesores que tuve en Roma, y hubo uno que me dijo, si la fe no se hace vida en ti, el estudio se convertirá en una carga pesada. Es más, se puede convertir en un trampolín para deshacer la fe. La razón no puede convivir sin la fe, y la fe no puede encarnarse sin la razón. De la fe hay que dar razón, y de la razón se hace cauce la fe. La fe es un encuentro personal con la sabiduría, y la razón se sustenta de la misma. Solo Dios, que se ha encarnado en Jesucristo, puede hacer posible esta realidad. La fe es el esplendor de la razón. No hemos de temer la verdad porque se impone por sí misma. La mentira es un fantasma que desaparece con la misma velocidad que aparece. Me causa dolor y pena que ciertas ideologías envueltas en globos de colores afirmen que lo políticamente correcto ha de imperar sobre lo racional, aunque se llegue a suspender y marginar la esencia fundamental que hay en el género humano, la espiritualidad y la religiosidad. La auténtica religión no devalúa la dignidad humana, sino que la pone en el verdadero lugar y no destruye lo que pueda realizar el hombre, sino lo discierne y lo valora. No pretende mayor bien, sino aquel que hace posible la propia realización personal y social. Lo políticamente correcto no concuerda en muchos momentos con lo cristianamente correcto, porque asume competencias que a la política no le corresponden y las distorsiona. El hombre, cualquiera que sea su ideología, no puede suplantar ni a la naturaleza ni a la razón, y menos a los designios de Dios. La naturaleza por sí misma tiene códigos inmutables que nadie puede cambiar. De ahí que se diga que la naturaleza no perdona nunca. Si se dan leyes que van contra la naturaleza, como es la falta del respeto a la vida desde sus inicios, el cambio del sentido del matrimonio, la autoritaria potestad sobre la administración de la vida de aquellos que son inútiles a la sociedad, sustentado en una mentalidad hedonista y egoísta, ha de afirmarse que se está cayendo en un imperialismo del fuerte que contradice a lo racionalmente correcto y a lo cristianamente correcto. Cuando se contradice la razón, es a la misma esencia humana que se vilipendia y por tanto va en contra de la sabiduría, de lo racional y de la fe que está siempre en sintonía con lo natural y con la razón. Yo suelo celebrar todos los veranos, ya desde hace 2 años, un encuentro con psicólogos, psiquiatras y directores espirituales en Roncesvalles, y este año tratamos el tema de la depresión. Cada vez hay más personas deprimidas y una de las cosas que me dicen siempre los psiquiatras es, sin duda, por qué uno se siente solo.
no se siente amado, no se siente querido, etc. Muchísimas razones hay. Pero también es porque se ha desnaturalizado, dicen ellos, lo que es y significa el valor de lo humano, de la persona. La persona no cuenta en muchos momentos. Y entonces al no sentirse querido, al no sentirse aceptado, al no sentirse... Yo lo observo incluso en la misma clínica, antes había solamente 2 psiquiatras, ahora hay 4 para niños. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Constantemente nos están hablando de la violencia de género, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Sí, efectivamente, no hay amor. Pero ¿dónde se sustenta esa vida de relación? En el placebo de aquí tengo que alimentar mi propio yo, hasta llegar el momento en el que no te sustentas ni siquiera a ti mismo y no aceptas ni siquiera al otro. Están surgiendo nuevas enfermedades, como son pues la drogodependencia ya hace tiempo. Yo trabajé mucho en Madrid, en un barrio, cuando era sacerdote. La erótico-dependencia, que está haciendo un daño terrible. Incluso matrimonios que podían vivir bien, llega un momento en el que, si hasta las 3 o las 4 de la madrugada, pues está viendo aquello que no le satisface, llegará un momento en que entrará la violencia, pero de esta también quiero hablar, de otra clase de violencia. Y esto es lo que está ocurriendo, y esta es la causa. La causa es que falta la razón y falta la fe que ilumina la razón, y la fe y la razón nos llevan hasta el corazón, que es un amor de entrega, de oblación, de generosidad, de perdón, de encuentro. Tanto la razón como la fe ayudan a regenerar al ser humano y no se ha de perder nunca de ellas en ese diálogo que hace posible la regeneración en la humanidad. Si la fe da razón de sí misma, la razón se ilumina desde la fe. Qué grande es creer y qué grande es razonar constatando que nuestra vida solo tiene sentido desde el Dios vivo y verdadero. Pero quiero concluir ante las constantes aberraciones violentas que se hacen presentes en nuestra sociedad. Conviene advertir que no es una novedad, puesto que en cada época se han ido manifestando diversas expresiones de violencia que en muchos casos eran fácilmente atacadas y vencidas y en otros resultaba más difícil. La violencia tiene como raíz y centro la desobediencia a Dios, que ya desde el principio vemos en las primeras páginas de la Biblia. No es un factor de pura distorsión psicológica, sino que tiene sus hondas raíces en el pecado. El ser humano es capaz de pecar, y si esto se hace presente en su vida, rompe con el diseño y el designio que Dios le ha marcado. Por eso la violencia tiene como primera fuente y rostro al pecado. En una sociedad que tiene falta de fe, le es muy difícil comprender esta realidad. Pero queramos o no, la cara del pecado nos expresa la primera causa de la violencia. La violencia tiene otras caras y se ha de descubrir a cada una de ellas sin miedos y con sincera apertura. Nunca se puede justificar la violencia, ni por razones ideológicas, ni por razones culturales, y menos por razones religiosas. La violencia manifiesta la falta de dignidad en la persona. Por eso nunca se puede aplaudir y menos justificar. Otra de sus caras es la ausencia del sentido del Padre. Recuerdo a este respecto que hace 3 años me llegó un paquete bomba y entonces pues yo recuerdo aquel momento como que yo ni me había dado cuenta, pensaba que era una broma, que había pues un tubo, abrí y vi, pues digo, esto es ceniza. Y además estaban cerca la fiesta de los Santos Inocentes. Cuando la policía me advierte si me había llegado el paquete, yo dije que no lo sabía, no recordaba. Y entonces le comuniqué al que sin duda me comentó que habían descubierto a un grupo terrorista. Y entonces yo dije, bueno, pues sí, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, tiene que notificar ahora, hacer un
una anotación, tiene que venir un notario y demás, entonces para después comunicar a la nunciatura y a la asamblea y a la conferencia episcopal. Cuando supe aquello, lo primero que hice fue recrear mi corazón del amor de Dios. Y me fui a la capilla. Y yo digo, Señor, yo no lo sé qué es lo que pretendían aquellos que han enviado este paquete. Eran antisistema, anticlericales, no sé qué, me dijeron después, yo tampoco. Sé que después había sido una chica y desde Barcelona que me había enviado el paquete. Entonces yo todos los días la pongo en la oración. Veo que mi corazón no puede en ningún momento tener la misma actitud que tal vez, y vete a saber, si yo supiera dónde estaba iría a verla. La policía ya no me dijo nada más, me comentó quiénes eran, cómo les habían apresado, todo esto, pero todos los días rezo de verdad, porque sé que es la única forma de llegar al corazón de tal vez, no sé por qué, y justificando, porque qué vida habrá llevado esa joven. Pues bien, tal vez en ella se ha podido dar la ausencia del sentido del padre, que es otra de las causas de la violencia. Basta ver la cara de un niño cuando no tiene la posibilidad de ver a su padre y a su madre, juntos y unidos. En su rostro se puede vislumbrar el drama que existe dentro. Y ese drama muchas veces se manifiesta y se expresa con rasgos huraños, despreciativos y violentos. Un día estaba visitando a los niños en una escuela, entonces me hicieron preguntas de todo tipo, y entonces hubo un niño que me dijo, se ve que la maestra había dicho, va a venir uno que quiere mucho a los niños, como Jesús y demás, ¿no? Pues las maestras así lo hacen, los maestros. Y entonces me dijo, quiero hacerle dos preguntas. Primero, si es difícil ser obispo y si le puedo dar un abrazo. Entonces, pues yo le conté que también a su padre le costaría levantarse por la mañana para ir al trabajo, claro que cuesta, como a la maestra, a tu maestra también. Y ahora el abrazo, y me dio un abrazo. Y después vi a la maestra que se echó a llorar y se marchó. El párroco, ante aquella situación, yo no sabía por qué el niño quería abrazarme, me dijo, es que todos los días cuando va a casa, su padre le da golpes con el cinto. Aquel niño estaba deseoso de sentirse querido, de sentirse... Aquel niño venía con un rostro de alegría porque sabía que al menos podía dar un abrazo. Pero claro, llevaba el drama dentro, ¿no? Después la pregunté a la maestra y me dije, sí, ciertamente que es una situación que en el momento que el niño se mueve, el padre comienza, pues, a ser agresivo con él. Ese drama, como digo muchas veces, se manifiesta y se expresa con rasgos huraños, despreciativos y violentos. Le hubiera ocurrido lo mismo al hijo pródigo si no hubiera vuelto a casa. La falta del sentido del padre, dirá Freud, es la causa de la violencia. Y es verdad. Aquel que me comentaba Cesáreo Gavaraín, que hizo después aquella canción tan bonita, Una madre no se cansa de esperar. Yo estaba en Madrid y hablaba varias veces con él, un gran compositor, música religiosa que todos conocemos, Tú has venido a la orilla, etc. Entonces un día sabe que hay un matrimonio que está sufriendo en un caserío de Bilbao. Y, bueno, pues él fue a comer con ellos, porque el hijo se había escapado de casa y no sabían dónde estaba. Igual estaba con la Cale Borroca o no se sabe dónde sabía. Por más que los padres preguntaban a los cuerpos de seguridad del Estado, nadie les daba respuesta. Y entonces, cuando llegó, vio que había para 4 personas en la mesa, pero solo eran 3, los padres y él. Y entonces, pues ya al acabar la comida, pues dice, voy a ser un poco osado y un poco desvergonzado y les voy a preguntar. Y la madre le dijo, sí, en este sitio todos los días pongo el vaso, la taza, al mediodía los platos, los cubiertos, y por la noche los platos, los cubiertos, porque este sitio yo sé que un día volverá mi hijo,
porque una madre no se cansa de esperar. Y efectivamente, después de un tiempo volvió el hijo. Y cuando llegó a casa, vio a los padres y vio que tenía los mismos platos que la madre le ponía siempre, después de varios años que faltó de casa. Y entonces preguntó, ¿y esto por qué? Y la madre pues le volvió a decir, es que una madre no se cansa de esperar. Bien, pues tal vez es esto lo que hoy se necesita también en la sociedad, los padres, las situaciones en las cuales se pasa, ¿no? Por eso esa pérdida del sentido del padre es lo que puede provocar inmediatamente la violencia. Si ese hijo no hubiera vuelto porque se desengañó en aquello a lo que se dedicó y no hubiera encontrado ese calor de hogar, pues se hubiera convertido tal vez en un terrorista. Cuando se pierde el sentido del padre, se derrumba psicológicamente el interior de la persona y utiliza como arma arrojadiza la fuerza de la violencia. Una tercera cara de la violencia es el sistema ideologizado de las estructuras de poder. La lucha por el poder crea situaciones de auténtica locura social y provoca un modo de vivir y de dirigir de tal manera que se rechaza de plano el modo de pensar del adversario. La ideología impuesta es cultivo de violencia y de confrontaciones interpersonales. Es lo que se ha venido a llamar la idolatría de las ideologías. Al final es una demostración de la tiranía más absoluta que destruye cualquier signo de sana y justa libertad. Desde esta clave se justifica todo y el terrorismo, por ejemplo, se convierte en un estilo de actuar donde todo es válido siempre y cuando no se sacrifique la ideología del mismo. Pensemos en lo que está sucediendo en Siria, y así me lo cuenta el obispo de Bagdad, Salomón Barduni, o el de Mosul, o tantos otros, lo que están sufriendo a causa de esta sistemática ideologización de las estructuras de poder. Y por último, otra de las caras de la violencia es el fundamentalismo religioso. En una auténtica religión no cabe la violencia, y menos la organizada. La religión es cauce de paz y de amor. Si fallara alguno de estos principios básicos, ella misma se convertiría en una máscara engañosa. La religión, si es auténtica, nunca impone y siempre propone. La fe es respetuosa y como una luz muestra un camino de vida a la que se adhiere quien quiere. Nada hay más nocivo a la religión que fomentar espacios de odio y rencor. Esa religión no es verdadera. El aval de toda religión es el amor y el fomento de la paz, señal inequívoca de la presencia de Dios. Concluyo, por tanto, con aquello que el Señor nos dice y que se lo dijo también a Felipe. ¿Qué he de hacer? ¿Y dónde vas a ir? ¿Y qué va a ser de nosotros? No te olvides, Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto, así en pequeños trazos, yo os he querido decir hoy qué es lo permanente en la vida de la Iglesia y ante el mundo al que nosotros tenemos que ir, pero con esta fuerza del Espíritu y sencillamente hagan lo que hagan, sabemos que llevamos una fuerza especial, que es la fuerza de un Dios que nos ha dicho, yo estaré con vosotros, no temáis, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos.